Estamos en contacto con nuestro siguiente invitado. Se trata del excomandante de las Fuerzas Armadas, el señor Edwin de la Fuentejería. Él es general en retiro, con quien vamos a hablar de un tema muy urticante en este momento, no solamente para el comentario nacional y la opinión pública nacional, sino también para la opinión pública internacional. El juicio en la Corte Internacional de Justicia en La Haya entre Bolivia y Chile por el estado de las aguas del manantial Silala. Pero en este juicio le han puesto Quiriquiña y Yacuita, ambas representaciones diplomáticas. Apareció el tema del Lauca. El Lauca, las el aguas desvío del Lauca. ¿No? A ver, general, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi y estoy junto a mi compañero Marco Ibáñez. ¿Cómo está? Bueno, en primer lugar, un gran saludo, muy buenos días y un saludo también importante para toda la radioaudiencia y bueno, la gente que los sigue a ustedes permanentemente a través de esa red monumental a nivel nacional. Un gran saludo y a sus órdenes. General, nos ha llamado la atención, obviamente, también a la representación, nosotros como ciudadanos comunes, y a la representación de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia, un criterio expresado por la señora Jimena Fuentes. Ella es agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia. El día lunes, en los alegatos que presenta por el juicio por el Silala, ella ha dicho que el Lauca es otro curso de agua compartido sobre el que tanto Chile como Bolivia tienen derecho en un uso equitativo y razonable. Sin embargo, en 1962 Bolivia alegó que Chile estaba impedido de utilizar las aguas del Lauca sin contar con las autorizaciones previas de Bolivia, y habida cuenta de que Chile siguió adelante con sus planes de utilizar parte de las aguas del río Lauca en abril de 1962, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile. Usted que tiene memoria sobre la historia, especialmente entre Bolivia y Chile, recuerda que Bolivia en ese momento ha cuestionado que Chile de manera unilateral desvíe las aguas, pero Chile ha hecho caso a ese reclamo. ¿Qué nos puede contar de este acápite de la historia, general? Bueno, es muy importante entrelazar los aspectos históricos. No hay nada que no esté conectado en el tema histórico. Esto es lo que tiene que entender la radioaudiencia en este momento. Todo viene porque los conflictos, ya sean del problema portuario, el problema de las aguas, el problema de los límites territoriales, etcétera, etcétera, no son casuales en temas diplomáticos y todo se arrastra desde algún momento histórico. Si a la historia no le damos vida, conociendo sus causas y sus consecuencias, lógicamente no vamos a tener una comprensión cabal. El problema es el siguiente: todos los conflictos, desde la guerra del Pacífico, la guerra del Acre, la guerra de Chaco, los problemas del Lauca, los problemas del río Mauri, problemas de las manantiales del Silala, vienen de la Confederación Perú-Boliviana. Cuando cae el mariscal Andrés de Santa Cruz y nosotros caemos en Bolivia en manos de los antipatrias, caemos en manos de la oligarquía boliviana que ya se entregó a los intereses chilenos. A partir de la caída del mariscal Santa Cruz el año 1839, y después de la batalla de Ingavi en 1842, bueno, nosotros caemos sumisos a los intereses chilenos. La caída bajo los intereses chilenos, lógicamente, va a darnos la gran pérdida de las costas del Pacífico, que es de manos de los chilenófilos en Bolivia, y lógicamente en cumplimiento de los grandes intereses chilenos e ingleses.
Este es un tema fundamental. Entonces, a partir de ahí, Bolivia pierde toda presencia en este cono sur, muestra una debilidad profunda, consecuente de la guerra del Pacífico, vamos a perder el Acre, se va a firmar por órdenes de los varones del estaño, se va a firmar el Tratado de 1904 a espaldas del pueblo boliviano, entendiendo que todo el parlamento boliviano que firmó en ese entonces, y acaban de salir unos últimos documentos, donde indica que todos los parlamentarios bolivianos recibieron una coima de Chile para que firmen el Tratado de 1904 a espaldas de Bolivia. Entonces, con el Tratado de 1904, caemos definitivamente. Entonces, acá mostramos una debilidad absoluta, especialmente frente a Chile. La banca chilena empieza a manejar los intereses económicos de Bolivia y, lógicamente, Chile no nos va a tener ninguna consideración. Consecuente de eso va a venir, lógicamente, el desvío de las aguas del río Lauca. Se ha reclamado a todos los niveles internacionales, se ha reclamado inclusive altiar el tema del río Lauca, pero nos han hecho caso omiso, se han reído de nosotros y se siguen riendo de nosotros, que es lo peor. Entonces hemos demostrado una fragilidad absoluta en temas diplomáticos. La pérdida de relaciones con Chile en 1962, bueno, no teníamos otra opción. Y después otra vez se hace la burla de nosotros, Chile, con el abrazo de Charaña, que es también una consecuencia de todos estos hechos. Entonces nosotros, no es cuestión de que planteemos ante la Haya, aquí hay que tomar muy en cuenta que si bien no es miembro de la OTAN, Chile, pero es un aliado, tiene una cláusula donde se considera a Chile ligado a la OTAN. Esto, por ejemplo, no es un tema casual. Chile ha logrado alianzas estratégicas a nivel internacional que le permite, pues, condicionar el aspecto de los tribunales a nivel internacional. En la demanda marítima hemos hecho todos los mejores esfuerzos. Hemos presentado un excelente planteamiento, pero nunca la Haya nos va a dar pues la razón, porque si a nosotros nos devuelven las costas del Pacífico, Inglaterra tendría que devolver las Malvinas, Estados Unidos tendría que devolver Guantánamo, Inglaterra tendría que devolver el Paso de Gibraltar. Entonces acá siempre es importante tomar como referencia la historia. Si la historia no nos sirve para analizar el presente y proyectar el futuro, lógicamente no tiene importancia la historia. Para nosotros la historia no ha tenido mucha importancia. Todos los desastres, todos los problemas que hemos tenido, la falta de estudio de los problemas. Deberíamos estudiar profundamente la Confederación Perú-Boliviana y la caída del Mariscal Santa Cruz, obra de los chilenófilos en Bolivia. Entonces, este es el meollo del problema. Si nosotros no enlazamos la historia desde sus orígenes mismos, lógicamente nunca vamos a tener una comprensión cabal. Entonces, para volver a las costas del Pacífico, para defender nuestros intereses, como el tema del río Lauca, que todavía podemos defenderlo porque la misma comisionada de Chile en La Haya ha abierto el problema del río Lauca, no lo hemos abierto nosotros. Entonces, inclusive el tema del río Lauca se puede volver a tocar porque gracias a eso se ha irrigado el valle de Azapa, que era un desierto, y que lógicamente ahora constituye el alimento de todo el norte de Chile. Entonces acá, por ejemplo, ellos lo han abierto, pero nosotros tenemos que buscar una nueva estrategia y buscar nuevas palestras y buscar nuevas políticas y nuevos objetivos para ver cómo vamos a encarar
la temática de defender nuestros intereses. Acá tenemos que hacer un equilibrio perfecto entre las amenazas, las nuevas amenazas que se ciernen sobre Bolivia y lógicamente nuestros intereses. Cuando hagamos un equilibrio entre estas dos cosas, van a poder salir objetivos claros, viables y además creíbles para los intereses nacionales. General. El tema que debemos estar conscientes los bolivianos, que todos los esfuerzos que se ha hecho, especialmente en el presente y en la historia reciente, como la demanda marítima y el tema ahora de la defensa al Silala, siempre se lo ha hecho. Con este gobierno hemos hecho defensas, lógicamente, por primera vez históricas y de verdad, porque recién nos hemos puesto realmente las pilas para poder defender nuestros intereses. Lamentablemente, hay que entender cuáles son los intereses y cuál es el potencial diplomático que tiene Chile en todo lo que es la discusión de nuestros intereses. Este es un aspecto fundamental que tenemos que tomarlo en cuenta. Su escudo dice por la razón o por la fuerza. Entonces, Chile, escrito un documento por un chileno, dice Chile el depredador. Entonces acá estamos frente a un país que realmente decidió, y no lo decimos nosotros, lo dicen los chilenos. Koenig, ¿qué dijo cuando nos usurparon las costas del Pacífico? Les hemos usurpado porque valían esos territorios y no les vamos a devolver porque esos territorios tienen mucha valía. Como diciendo, paciencia, les robamos, pero esta es la realidad. Así es. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta a quién estamos enfrentando y lógicamente tenemos que buscar mejores condiciones para lógicamente discutir diplomáticamente. Nosotros nos hemos declarado pacifistas, sin embargo tenemos que potenciar nuestra área diplomática. General, cierto, nos llama mucho la atención el criterio que hay que considerar a la hora de actuar frente a Chile. Hay que revisar la historia. Siempre hubo intento chileno de usurpar, de extender su territorio, incluso en desmedro de la actuación soberana de sus legisladores, como acaba de recordar. Y este tema ha sido reabierto. ¿Será que lleguemos a otro proceso judicial? Seguramente las autoridades van a evaluar. Lo que quisiéramos que nos recuerde, general, es cómo es que Chile ha decidido desviar las aguas del río Lauca, aguas de curso internacional, transfronterizas hacia Bolivia, y cómo se ha actuado entonces para un poco entender por qué Chile dice ahora que entonces Bolivia tenía derecho al veto. ¿Cuánto ha funcionado ese derecho al veto para los bolivianos? Bueno, hubo un problema muy grave en el año 1949. La inestabilidad política, que es parte de los intereses de Chile, porque Chile siempre está envuelto en todas las inestabilidades y los problemas políticos en Bolivia. Cuando se trató el problema del río Lauca, y Chile nos dio la opción, y de acuerdo a tratados internacionales, teníamos 3 meses para presentar nuestro veto, para hacer conocer a Chile cuál era nuestra posición respecto al desvío de las aguas del río Lauca. Lamentablemente estamos hablando de la década de 1949 y lamentablemente en esa época vino el golpe de Estado de Mamerto Yolagoitia. Y lógicamente el país estaba envuelto en todo ese golpe de Estado, en toda esa problemática. Yo no creo, porque no soy ingenuo, los militares estudiamos mucho la historia, estudiamos mucho la geopolítica, la geoestrategia, es parte de nuestra formación curricular. Entonces yo no creo, porque no soy inocente y conocemos bastante de cómo manejan los poderes las grandes
los grandes poderes mundiales, cómo manejan a nivel regional los intereses y los poderes, Chile, Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que ese problema político de 1949 que sufrió Bolivia haya sido casual. En política internacional, en política nacional, no hay nada casual. Eso tenemos que entender los bolivianos. No hay nada que sea producido por azar. Los conflictos bélicos, los grandes conflictos de toda naturaleza comienzan 100 años antes, 90 años antes, 80 años antes. Por eso es que es tan importante el conocimiento histórico y conocer las verdaderas causas y la profundidad de esas causas en esa línea del tiempo. Entonces acá lógicamente yo no considero que el 49, todo ese problema del golpe de Estado y todo, y que nos sacó del escenario, y que lógicamente Chile utilizó como argumento para decir que teníamos 3 meses para alegar, para vetar lo que estaba haciendo Chile, y nosotros no presentamos en ese tiempo. Entonces Chile dijo que daba curso inmediatamente y ordenaron inmediatamente que se abran las compuertas porque ya estaba construido todo lo que fue el desvío del río Lauca. Este es un aspecto fundamental. Tampoco es casual, escúcheme bien, por eso es tan importante la historia y lamentablemente las gentes importantes en el quehacer político del país desconocen la historia. Los periodistas, los políticos, los que ocupan cargos importantes, su base de formación tiene que ser la historia. No nos olvidemos que la base de la cultura y la base de la política es la historia. ¿Qué pasó el año 79? Estaban acá los representantes de la Organización de Estados Americanos y resolvieron a favor de Bolivia la demanda marítima. Y vino el golpe de Estado del general Natus Bush. Los representantes de la OEA tuvieron que salir escapando de Bolivia porque fue uno de los golpes más duros en términos de muertos. O sea, se dicen en círculos militares que fue un golpe militar realmente desorganizado, etcétera, etcétera. O sea, ocurrieron cosas realmente dramáticas y los miembros de la OEA tuvieron que escapar. Así es. Y lógicamente quedó en nada la resolución de la OEA. ¿Ustedes creen que eso es casual? Eso hay que entender, porque nosotros estamos siendo manejados, repito, desde la caída de Santa Cruz estamos manejados por los chilenófilos en Bolivia. Esto es lo que se tiene que entender. Si no entramos al por eso es que es importante de hacer una reingeniería a todo lo que es la diplomacia con Chile y ver cuál puede ser el camino adecuado. Nosotros como analistas históricos, políticos, tenemos nuestros proyectos, tenemos nuestra visión y estamos en diferentes palestras precisamente haciendo conocernos cuál es la visión que nosotros tenemos, pero no es importante la visión de un personaje como este humilde servidor de esta patria. Es importante que se tenga una visión colegiada, una visión política integral en la que participen muchos miembros de la intelectualidad boliviana, de la política boliviana, comprendedores de la problemática con Chile, que conocen desde el inicio de la problemática con Chile. Cuando Chile dijo: no hay que permitir por nada del mundo que Bolivia nazca unido a la Argentina o unido al Perú. Nefasto sería para Chile que Bolivia nazca unido al Perú y a la Argentina. Esto lo dijo antes que nosotros nazcamos a la independencia. Esto lo dijo Portales y su transmisor Egaña. Entonces ahí está el meollo del asunto. Entonces esto no es cuestión de buenas voluntades
buenos sentimientos. Estos son problemas de altos intereses. El problema, por ejemplo, de los que se benefician de las aguas del manantial del Silala, que nosotros lo hemos canalizado. ¿Quiénes son los que benefician? Grandes corporaciones internacionales, privados de Chile, que son la gente rica de la oligarquía chilena. O sea, esos son los intereses a los cuales está defendiendo Chile. Y esos son los intereses con los que con nosotros estamos chocando. Ahí hay una corporación inglesa que se favorece de las aguas del Silala. Imagínense, estamos hablando de Inglaterra, uno de los pivotes imperialistas. 3 países dominan el mundo: Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Y lógicamente sus satélites y sus testaferros. Entonces, contra eso nos estamos enfrentando. En la guerra del Chaco no supimos que nos estamos enfrentando contra 7 grandes intereses. Pensamos que solamente estamos peleando con Paraguay. Y ojo que esos grandes intereses nos empujaron a la guerra. 2 países miserables enfrentándose en semejante guerra. Entonces, esto, tenemos que abrir los ojos estratégicamente, geopolíticamente, y en esa dimensión tenemos que ver cuáles pueden ser las verdaderas salidas a nuestro problema. General, yo humildemente considero que lo que estamos haciendo con todos los grandes argumentos, los grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno del MAS en la demanda marítima y ahora en la demanda que nos ha implantado Chile en el tema del Silala, estamos haciendo grandes esfuerzos, pero tenemos que romper paradigmas, tenemos que salir por la tangente, tenemos otros argumentos, tenemos a la geopolítica de nuestro lado. Entonces yo considero que tiene que ser otra visión la que lógicamente nos dé la solución. en el caso del Silala, general, ¿cuál es su expectativa de la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué se podría resolver ahí? ¿Se resuelve? ¿Es la instancia? Mire, yo soy pesimista. Las cortes internacionales responden a los grandes intereses. Bolivia de una vez tiene que entender eso. Tanto discutimos que cuando los jueces están comprados, ¿a favor de qué van a resolver? No se trata de argumentos. Nosotros siempre hemos tenido la verdad, nosotros siempre hemos tenido los argumentos reales, fundamentados históricamente, con mapas, con todo. Escúchame eso. No podemos seguir siendo inocentes. Por eso Chile se ríe de nosotros. El abrazo de Charaña es la prueba más grande de la burla de Chile a la ingenuidad boliviana. O sea, el general Banzer estúpidamente fue a reunirse en el abrazo de Charaña. Pinochet lo dibujó. Se hizo la burla. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a creer en los grandes intereses que se discuten en la palestra de La Haya? ¿A quién responden los grandes intereses? O sea, estamos viendo ahorita, por eso la historia, si no se compara, tampoco se le da vida. ¿Por qué no se castiga en las Naciones Unidas al genocida y al invasor de toda la historia de la humanidad? O sea, es increíble cómo nosotros que estamos viendo objetivamente las cosas, cómo pasan. ¿A quién se favorecen las grandes palestras internacionales? Hoy el mundo está despertando. Hoy el mundo se está dando cuenta cuál realmente es la verdad en la que se debaten los países. A nosotros nos dieron un rol en el nuevo orden mundial cuando cayó Napoleón y cayó España. Solo de productores de materias primas,
necesitamos alianzas estratégicas, necesitamos introducirnos en el mundo. No podemos seguir aislados, no podemos seguir viviendo solitarios, General, porque así nos van a seguir pegando, nos van a seguir lastimando. general, Y ojalá no vean problemas más grandes para Bolivia, porque Así es. nadie estudia las nuevas amenazas. general de ¿Cuáles la son Fuente. las nuevas amenazas a nivel mundial? ¿Cuáles son las nuevas amenazas a nivel continental? ¿Cuáles son las nuevas amenazas a nivel regional? ¿Y cuáles son las nuevas amenazas para Bolivia? Muy bien, Este es un general. aspecto fundamental. Muy bien, general. De todas maneras, usted habla de la posibilidad de reabrir los reclamos y una nueva estrategia en relación al desvío del río Lauca. ¿Qué sugiere, considerando de que Chile se aprovechó de Bolivia en una situación histórica complicada para el país cuando le dio derecho, entre comillas, al veto? Durante 3 meses Bolivia no ha optado por hacer ninguna reclamación formal y a partir de ahí Chile tuvo carta blanca para hacer verde un desierto en el norte de Chile, en Azapa, y constituir ahí un foco de producción importante para esa zona de ese país. ¿Qué se tiene que hacer en el caso del río Lauca? Personalmente, no creo que sea casual que la gente, Jimena Fuentes, haya desempolvado un viejo tema para involucrarlo en un juicio que nada tenía que ver con esa materia. En primer lugar, como un analista político, considero de que la representante chilena Fuentes tuvo un desacierto. Ya. O sea, para Chile es un desacierto haber tocado el tema del río Lauca. Ellos lo han tocado, no nosotros. Entonces esto había que aprovechar. Pero esa temática hay que aprovecharlo en otras palabras. Tenemos que buscar defender estos intereses y buscar otros temas. El expresidente Evo Morales habló siempre, por ejemplo, de la diplomacia de los pueblos. Entonces, tenemos que buscar otras palestras de discusión, tenemos que buscar, así como Chile siempre ha buscado el quiebre para lograr sus intereses sobre Bolivia, ha buscado siempre el quiebre internamente, ¿no es cierto? Acá es muy importante citar lo que se dijo en algún momento cuando en la Guerra Civil Española estaba atacando Franco sobre Madrid con 4 columnas militares. Y le preguntaron con cuál de las columnas iba a entrar a Madrid para lograr su objetivo. Francisco Franco dijo que ninguna de las 4, que él ya tenía la 5ª columna adentro, que ya había destruido internamente al gobierno republicano. Ajá. Entonces a nosotros nos trabaja internamente. O sea, acá el problema es que no es casual. En este momento que se está discutiendo Chilala, hay voces por todos lados, en Potosí, en lugares estratégicos claves, que ya están vaticinando que nos va a ir mal en el Chilala y que lógicamente, como en el caso de la demanda marítima, ya los contrarios a los intereses nacionales ya se estaban preparando, ya estaban organizando qué iban a hacer para acusarle al gobierno de Evo Morales por la derrota en la demanda marítima. El eslogan que dicen de que Evo Morales no solamente es el causante de la pérdida definitiva de las costas del Pacífico, y también va a ser el causante, ya vaticinaban en ese entonces, de las pérdidas de las aguas del Chilala. ¿Ustedes creen que eso es casual? ¿Quién está manejando internamente estos temas? ¿Quiénes transaron siempre con Chile? Durante la Guerra del Pacífico fueron los mismos bolivianos, Aniceto Arce, Narciso Campero, Eleodoro Camacho, Gabriel René Moreno, Lafalle, los mismos bolivianos que fueron a transar con los chilenos la entrega de las costas del Pacífico. No querían pelearse con Chile porque para ellos
Más importante eran sus intereses personales. No querían perder sus minas, no querían perder no querían tener problemas en su deuda a la banca chilena inglesa. Muy bien, general. Entonces, estos son los temas fundamentales. Yo siempre analizo estratégicamente la historia, porque al analizar la historia en su momento, qué está pasando en este momento, no tiene ninguna significancia. Si no eslabonamos, si no analizamos las causas verdaderas, las consecuencias que nos puede venir de todo esto, y no comparamos inclusive a la realidad actual, entonces estamos en serios problemas. Muy bien, general, ha sido muy amplia la información que nos ha ofrecido. Ahora entendemos un poco más y mucho más nuestra audiencia, tanto en Radio Monumental como en La Razón Radio, a través de Facebook y Twitter y YouTube, que nada es casual en este conflicto con Chile. Todo lo que aparentemente está ocurriendo en los estrados internacionales parece que se están volcando, todo se está volcando en contra de Bolivia. Incluso ya se, como usted dice, vaticina internamente cómo va a terminar este juicio sobre el manantial Silala. Más adelante lo vamos a convocar, general, para hablar de este tema, seguramente una vez resuelto el caso, o seguramente para entender un poco mejor la relación boliviano-chilena. Usted plantea un asunto muy interesante cuando dice, de una vez debemos plantearnos la reingeniería de la diplomacia con Chile. Abrazos, general. Gracias por su tiempo con La Razón Radio. Para mí es un gusto y estamos siempre a las órdenes. Somos un humilde soldado de la revolución que está siempre a órdenes, siempre trabajando en la discusión. Somos docentes de posgrados en temas históricos, como la historia crítica de Bolivia. Hoy cabalmente estamos viendo la Confederación Perú-Boliviana, la estamos desmenuzando, la Confederación Perú-Boliviana. Entonces estamos siempre a las órdenes porque esa es nuestra temática, esa es nuestra investigación. Como historiadores hemos encontrado la verdad de toda la problemática en Bolivia. Conocemos quiénes son los que trabajaron y siguen trabajando en contra de los intereses nacionales, por prevalecer sus intereses personales, societales. Entonces, ahí está el problema. Y estamos siempre a sus órdenes y felicitarlos por el excelente trabajo que hacen. Siempre estoy escuchando comentarios que lógicamente nos fortalecen, porque vemos que hay gente que se preocupa realmente por los intereses de Bolivia, y lógicamente con un análisis sincero. Tenemos que decir la verdad, no tenemos que tener miedo de decir la verdad. Hay que decir la verdad tal como es, y la historia hay que relatarle tal como fue. Pese al camuflaje, pese a que han hecho desaparecer libros importantísimos. Por la suerte del trabajo investigativo acá en mi recinto histórico, tenemos toda esa documentación que fundamenta nuestras posiciones históricas. O sea, nosotros no decimos porque creemos o hemos escuchado, nosotros decimos porque hemos estudiado. Tengo más de 30 años como académico de la Academia Boliviana de Historia Militar, trabajando día y noche en esta temática. Muy bien, general. Gracias, un abrazo. Cuídese, por favor. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Con un saludo militar nos despide el general de la Fuente, Edwin de la Fuente. Sí, es estudioso de la materia, tiene mucho conocimiento sobre la relación boliviano-chilena, y para nosotros creo que era necesario hablar con él respecto de este tema que ha desempolvado la agente Jimena Fuentes, la agente chilena, en la Corte Internacional